Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como AM, da inicio. Clarito está. Buenos días, estamos aquí. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí dándoles la bienvenida a Clarito está, el programa en el que hablamos de fútbol, de sexo, de drogas, de rock and roll y a veces del tema más apasionante de todos, hablamos de economía. Y como podrán escuchar nuestra voz, estamos contentos. Estamos contentos de estar aquí. Sí, estamos contentos. La pasamos bien. No sé hasta dónde esta alegría sea una cuestión subjetiva porque hubo una consulta popular en la que ganó una posición dada y no otra. No sé, la verdad no sé. Puede ser. Estamos de buen genio y si es que hace poco alguien me decía, creo que en tu programa ustedes disfrutan de grabarlo y le decía, solo crees. Sí. No se nota. Sí, No sí se me nota, gusta. no es La obvio. pasamos bien. La pasamos muy bien. Sí, exacto. Pero como todas las semanas arrancamos con aquello que nos empieza a iluminar la ruta del programa diario, Muy del programa bien, semanal. Vicente, estás Estamos totalmente, poéticos hoy día. totalmente. Sebastián, tú tienes aquello que da como algo así como la guía del programa, el primer faro que ilumina en la ruta que se ha de seguir en el programa. Casi está a un borde del evangelismo. Sebastián, por favor, danos El dato de la semana. 45. Después de tanta emoción sueltas 4 o 5 Y ya también te voy a añadir algo para que te emociones más. 45%. 45%. Ya, ok, pongámosle un poco más de emoción. Ya, 45% es inflación acumulada. Inflación acumulada. Sí. Básicamente, ¿cuánto se han agregado? Si quieres, ¿cuánto han crecido los precios en el Ecuador Ya. durante un periodo determinado? Y el periodo en cuestión es junio 2007 a junio del 2015, 8 años. En 8 años, los precios en el Ecuador Crecieron crecieron en 45%. 45%. Entonces, lo que tenemos es una inflación acumulada en 8 años de 45%. O sea, dicho en otras palabras, la canasta familiar que se usa para medir el IPC, entre junio 2007 y junio 2015, pasó de 100 a 145. Sí, básicamente ese es el argumento. ¿Ya? Sí. Y claro, el dato sería totalmente irrelevante si no lo Bueno, ponemos no es tan irrelevante. si no lo ponemos en contexto. Eso le vuelve muy relevante. Ese es el punto. O sea, como todo en economía, nos encanta relativizar absolutamente todo. Porque este dato es bueno o es malo, todo depende. Todo depende. Mira, ¿Relativo a qué? Qué brillante, qué creatividad infinita. Sí, totalmente. Con infinito amor, Vicente. Con infinita creatividad. Sebastián nos dice que este dato no es ni bueno ni malo, sino que depende. Depende con qué lo compares. Ok, esto es es una interesante cosa. Depende con qué lo compares. Ok, ¿con qué lo podemos comparar? Por ejemplo, podríamos comparar en el mismo periodo con la inflación en Colombia, la inflación acumulada en Colombia. ¿Con cuánto subió ¿Cuánto subieron los precios? canasta familiar. La canasta familiar en Colombia en Colombia en el mismo periodo. entre junio 2007 y junio 2015? Sí, la misma canasta, supongamos que eran estas, valía 100. ¿Ya? La canasta en Colombia en ese mismo periodo terminó costando 133. Es decir, crecieron en 33%. O sea, en el Ecuador los precios subieron en 8 años en 45%. Correcto. Pero en los mismos 8 años en Colombia subieron en únicamente 33%. 33%. O sea, 12 puntitos menos que nosotros. Que no es menor. No es menor un para montón. nada, es un montón. ¿Esto explicaría en algo por qué la gente se va a Ipiales a hacer compras? Ponte tú. O sea, una de las razones, ¿no es cierto? ¿O por qué se iban más que ahora se están Sí, yendo? ya está yendo menos. Sí, pero en todo caso, aquí tenemos que los precios en el Ecuador subieron más que en Colombia. Exactamente. ¿Ya? ¿Y con qué más podríamos comparar este dato? Ya. En un ataque de creatividad podríamos compararlo con la inflación acumulada en Chile. En Chile, mira, estamos comparando con los países cercanos o... Claro, hoy con que eventualmente tenemos intercambios comerciales, tenemos afinidades Ok, culturales. Entonces, en 8 años en el Ecuador subió, los precios subieron 45%, Sí. y en esos mismísimos 8 años, en Chile, 33% también. o sea, 12 puntitos menos que nosotros, que no es menor, como tú decías. Exacto, no es menor. Es bastante... Y ojo, aquí estamos solamente mirando el índice de precio al consumidor. Correcto. ¿Sí? Y obviamente medido en Colombia y en Chile en pesos, En pesos. los respectivos Ya, pesos de esos países. exactamente. Sería interesante, y lo podemos hacer para otro programa, el índice de precio al productor. Podemos analizar ¿No eso es cierto? también. Pero si comparamos el mismo dato del 45% que creció en el Ecuador, Con Perú, el vecino con del Perú, sur. con el vecino del sur, bueno, Perú es un país especial porque ellos tienen una especie de hipertrauma Con las la inflaciones. inflación. En Perú, en los mismos 8 años, los precios subieron únicamente el 30%. 30%. Es decir, la misma canasta, La canasta. que en Ecuador terminó costando 145, empezó costando 100,
en Colombia 133, Eso se en Chile explica por qué 133 y la gente 133. de la provincia de El Oro, de Loja, van a hacer compras en Perú. Por supuesto. Resulta que en Perú las cosas se encarecieron menos. Con Perú y con Colombia tenemos un tema de tipo de cambio, Además. pero también de que ellos tuvieron menos inflación que nosotros. O sea, digamos que los precios crecieron menos rápido en ese mismo periodo de tiempo, menos rápido, tanto en Colombia como en Perú. Ahora, lo que es interesante es con estos tres países, Colombia, Perú y Chile, hay un tipo de cambio, ¿no? Exactamente. Y puede ajustarse para arriba o para abajo ese tipo de cambio. Pero lo Que interesante es un poco para justificar por qué sería más atractivo ir a estos países. Entonces podrías ganar en el cambio. Pero bueno, son países que manejaron tan bien su política monetaria en estos años que no generaron inflación. A pesar de tener bancos centrales totalmente independientes, o sea, bancos centrales que manejan una moneda propia, no generaron inflación. No podemos ir más lejos, ¿no es cierto? Nosotros generamos más inflación y sin tener política monetaria. Eso es talento. Ok, pero comparémonos con el que debemos comparar, Sí, con aquel que tiene el dólar, donde no hay diferencial del tipo de donde cambio. no hay tipo de digamos. cambio. El dólar, los Estados En Unidos. los 8 años, entre junio de 2007 y junio de 2015, cuando el Ecuador se encareció en 45%, ¿en cuánto se encareció Estados Unidos? 15%. 15. 15. Sí. 30 puntos menos que nosotros. Correcto. O sea, eso explica por qué la gente puede irse a Estados Unidos o comprar en Amazon y le sale más barato. Inclusive pagando Porque todos los sin impuestos. Tipo de cambio. Exactamente. Sin tipo de cambio, los encarecimos. Inclusive pagando el impuesto de la salida de visas, pagando lo que te carga el courier, pagando aranceles, ¿sí? O Claro, pero salvaguardas. si es que acumulamos tanta inflación, nosotros, Correcto. eso Sigue en Estados siendo, Unidos será menos caro. sigue siendo más barato. A ver, entonces tenemos aquí la inflación acumulada en 8 años, que ya vamos a explicar por qué escogimos esos 8 años, 2007 a 2015, desde junio a julio. Y resulta que el Ecuador es el país que de lejos más inflación acumula dentro de Estados Unidos, Perú, Chile y Colombia. El Ecuador es el que de lejos más inflación acumula. Y vamos a entrar a analizar esto en un poco más de detalle al volver de esta corta pausa. Pero no se olvide. ¿Pero banco? Grupo Promérica. Amigos, Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, volvemos acá a su programa Clarito está, en el que estamos hablando de un fascinante tema. Estamos hablando de la inflación. Yo sé que estamos generando Y es más, pasión. no es cualquier inflación. Es inflación acumulada. Acumulada, o sea, ya es otro tipo de Esto es un inflación. tipo ya especial. Para aquellos que nos están viendo, para que Ahí vean está. que ahí está. Sí. Está el gráfico de la inflación acumulada. 8 años. En 8 años resulta que el Ecuador acumuló, y vamos a ver que no son 8 años cualquiera. No, Son 8 años especiales. o sea, digamos que esto tiene su sabor, ¿no es cierto? No es Claro. arbitrario el tema. No. En 8 años que van desde junio 2007 hasta junio 2015, exactamente 8 años, el Ecuador acumuló una inflación de 45%, mientras que Colombia, Chile y Perú acumulaban una inflación 12, 15 puntos más baja, y Estados Unidos acumulaba una inflación 30 puntos más baja que el Ecuador. 30 puntos menos de inflación. Eso significa que el Ecuador en términos relativos se encareció frente a Estados Unidos, o que Estados Unidos en términos relativos se abarató frente al Ecuador, y eso explica por qué Amazon es tan barato. No O sea, hay en el no hay mismo tipo de cambio con No, Estados y en el Unidos, mismo ¿no? periodo, digamos, los precios crecieron 3 veces más rápido en Ecuador de lo que lo hicieron en Estados Unidos. Claro, y como es un periodo de 8 años y entonces son 30 puntos más que creció los precios en el Ecuador que en Estados Unidos, nos encarecimos. O sea, cuando ustedes tienen esa sensación, para aquellos que tienen la suerte de viajar, y les da la sensación de que Ecuador es un país caro. No es sensación. No es sensación, Es realidad. es realidad, claro. Esto no es una percepción, es realidad. Si usted cree que el Ecuador es un país caro, Tiene razón. usted tiene la razón. Tiene razón. Porque sí, somos un país caro. Ahora, en este periodo... por Relativo a supuesto, los otros, ¿no? Por supuesto, ¿no? Claro, nos hemos encarecido en los últimos años. O bueno, ya vamos a ver que los últimos años la cosa es un poquito distinta. Exacto. Pero, ¿qué hubo de especial en este periodo entre mediados de 2007 y mediados de 2015? ¿Un solo presidente? Sí, pero no solo eso. Fue el periodo en que Rafael Correa tenía un precio del petróleo alto y el gasto público crecía y crecía y crecía y crecía. Y eso disparaba la capacidad de compra de la gente. O sea, nos vamos a ir por la explicación del efecto inflacionario por un excesivo gasto fiscal. Eso, en Muy verdad. bien, Sebastián, qué manera. Acabo de matar el programa, lo siento. Usar palabras complicadas. en una Acabo de matar el explicación. programa, se Bravo. acabó. Muy bien. O sea, Entonces, resulta que en este periodo el gasto público creció muchísimo. O sea, entre lo que el gobierno gastó en el año 2006 y lo que el gobierno gastó en el año 2014, que es así, los momentos de crecimiento del gasto público, se triplica el gasto. El gobierno gasta el triple en el 2014 y ese impulso de gastar el triple todavía aguanta hasta mediados del 2015, ¿no? sí, entonces digamos esta inercia. Esta inercia, exactamente. Entonces, los precios en el Ecuador crecen muchísimo entre 2007 y 2015. ¿Por qué? Y uno se pone a buscar las explicaciones. Y bueno, no es un tema internacional. Estados Unidos, fíjate que Estados Unidos en ese periodo tenía precios de la gasolina muy altos.
muy, muy altos. Porque el precio del El petróleo barril llegó estaba a alto. más de $100. Por supuesto. El galón de gasolina me parece que llegó a $4 $4, en algún sí. momento. Tenían precios de los combustibles muy altos y a pesar de eso tenían menos inflación que nosotros. Y Perú, y Chile y Colombia también tenían precios de la gasolina bien altos y tenían inflaciones menores que nosotros. Nosotros con precios de la gasolina subsidiados por todos los ecuatorianos, Nada más, claro. en esa parte no nos afectó el aumento del precio del petróleo. Entonces no es un tema internacional que los precios subieron, los produjimos aquí. O sea, podríamos decir que la mayor parte de este crecimiento de 45% es Localmente Made in producido. Ecuador. Made in Ecuador, sí. Prefiera, ¿cómo es? Prefiere Ecuador. Prefiere Ecuador, sí. Prefiere Aquí es Ecuador. Ecuador el que produjo la inflación. Perfecto. Porque además es interesante ver cuándo es que se produce más inflación. Porque desde el año 2003, más o menos, la inflación está bajando todo el tiempo, hasta que llega, a ver, desde que nos dolarizamos, la inflación baja muchísimo, pero en el año 2008, a mediados del 2008, la inflación se dispara. Y la inflación llega a ser casi 10%. Y no es trivial que sea a mediados de 2008, ¿no es cierto? No, porque justo a comienzos de 2008 el precio del petróleo se dispara y el gasto del gobierno Se dispara aún más. Se dispara con locura. ¿Y qué pasa, Sebastián? Examen de economía, ¿no? Ojalá pruebe. Dale. ¿Qué pasa si es que suelta el gobierno muchísimo dinero y la gente tiene más dinero y aumenta la oferta? Perdón, aumenta la demanda. Claro. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda? Se desplaza la demanda y hay una presión sobre los precios. Muy al alza. bien, muy bien. ¿Apruebo? Pero creo que algunos económistas que estaban en el gobierno en esa No época, cachaban y que tal mucho vez eso, están ¿sí? todavía en el gobierno, Sí, eso es el que tal vez, creo que todavía está. no cachaban que el rato en que subes la demanda, los precios tienden a subir. Claro, porque digamos que las personas con más ingreso en los bolsillos, y el ingreso es uno de los determinantes de la demanda, con más plata en el bolsillo, ¿qué van a hacer? Van a comprar más de todo. Van a comprar más y eso significa que los productores van a tener más clientes o clientes que compran más. Exactamente. Y los precios van a acabar subiendo. Y eso es lo que pasó en el Ecuador entre el 2007 y el 2015. El gobierno gastó mucho dinero y ya te digo, la inflación que había llegado a ser menos de 1% algún rato por ahí por el año 2005, llegó a ser casi 10%. Casi romper la A barrera. mediados, ¿cierto? la barrera de los 2 dígitos, Claro. exacto. A Ese mediados es un del récord, año, ¿no es cierto? sí, a mediados del año 2000, no, el tercer trimestre del 2008, la inflación estaba 10 veces más arriba de lo que había estado a mediados del 2005. Sí. Después, claro, bueno, hay que hacer una aclaración importante. Otras cosas sí subieron de precio, ¿no? Por ejemplo, todo lo que era derivados de petróleo no subsidiados. O sea, básicamente Los es el precio del plásticos, petróleo los sube, petroquímicos. que es un insumo para Claro. fabricar un montón de Pero cosas. subió el precio del hierro, del cobre, del maíz, del trigo, de un Todo. montón de cosas subieron. Pero también le subió el precio de Al los resto de petroquímicos, países. a los otros O sea, países. suponiendo que fuesen importadores, y muchos de esos deben ser No, pues, importadores, ¿no es cierto? a Chile obviamente le subió el precio de todo lo que nombramos y también de los combustibles. Y el Perú también, porque ambos son países importadores de petróleo y de combustibles. A Estados Unidos en esa época todavía eran importadores de petróleo y combustibles, les subieron esos precios. Y el Ecuador tuvo entonces una inflación bien alta en el 2008 y otra inflación bien alta en el otro momento en que sube el precio del petróleo. ¿2014? 2011. 2011. 2011 cuando se derrumban los precios del petróleo. Fines del 2011, comienzos del 2012, otra fuerte inflación tiene el Ecuador. Entonces, las dos, y cuando sube el precio del petróleo, sube el gasto del gobierno, y tenemos la segunda gran inflación dolarizados, la tenemos en el fines 2011, comienzos 2012, también generada por más gasto público. O sea, el que nos encareció, el que nos volvió caros, fue el gasto público. Pero había que mantener y había que pagar por la ficción, ¿no es cierto? Había que vivir en la burbujita. Exactamente. Y vamos a explicar cómo se desinfla la burbujita luego de un momento, luego de una corta pausa. Muy bien, ya volvemos. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz. les Los mismos saludamos. que estaban hasta ese... Los mismos que estábamos antes de la pausa. Volvemos. A ver, y estábamos hablando de la inflación. Sí, estamos en este tema Pero apasionante como- de la inflación y no era cualquier inflación. No, como tú bien decías, Sebastián, no era cualquier inflación. En inflación acumulada. Inflación acumulada. Y no en cualquier periodo. No en cualquier periodo, sino en los 7 años de mayor locura de gasto público. Sí, en el Perdón, en los 8 años de mayor ¿Puedo locura poner de una palabra? En el frenesí. Muy bien. En el frenesí del gasto En el público. frenesí del El gasto gasto muy público. bien. Suena bien, ¿no? Muy bien. Cualquiera creería que eres un tipo culto. Culto. No se engañen. En el frenesí del gasto público,
Del 2007 entre junio de 2007 y junio de 2015. 8 años en que el gasto público se disparó básicamente a un poco más arriba del triple. El triple. Se triplicó. Sebastián, no es que creció el 3%, no. Se triplicó. Es que creció el 300%. O sea, multiplica el gasto público por en 3,2. 2007 y lo multiplica por 3,2. No, verá, en realidad hay que multiplicarle por 4,5 y después bajarle la inflación, lo cual te queda como multiplicado por 3,2. Muy bien. Ajustado por inflación, 3,2. O sea, No es menor, ¿ah? No, para nada. Es un montón de aumento de gasto público. Pero como habíamos dicho justo antes de ir a la pausa, este crecimiento servía para mantener esta ficción, ¿no? Esta ficción de que vivíamos en un país que crecía. Correcto, un país que estaba todo bien, que estaba todo creciendo, y que había popularidad del gobierno, y que el gobierno hacía carreteras y el gobierno nos amaba a todos con infinito amor. Hacía refinerías que no eran refinerías. refinerías. Que hacía refinerías que no había. eran refinerías. Arreglaba refinerías que no arreglaba. Que no arreglaba. Construía un montón de carreteras con 0 niveles de corrupción. Exactamente. El kilómetro de carretera más barato de Latinoamérica planeta, está en Ecuador. Con ese enorme gasto público entró mucho dinero a la economía ecuatoriana, mucho, y entra dinero. Y las personas tienen que gastar. Y cuando gasta la gente, crece la demanda. Y cuando la demanda crece, suben los precios. Suben los precios. Muy bien. Y eso produjo la inflación de los años 2007 a 2015. Aprobamos nuestro curso de Economía 101. Aprobado. Aprobado, muy bien. Ponte un A. Me voy a poner presita. Ya. Ok, pero resulta que más o menos a fines del 2014... Todo se Hay una canción, ¿no es cierto? Sí, todo se derrumbó. Dentro de mí, ¿cómo? ¿Quién canta eso? Emanuel, ¿no es cierto? Podríamos poner a Emanuel. Ya vamos a ver vamos a poder si nos alcanza el tiempo. La gente del sistema. Poniendo a Emanuel, todo se derrumbó. Todo se derrumbó, porque el momento en que todo se derrumbó fue cuando el precio del petróleo cayó. Sí. Ahí cayó la ficción, como dices tú. Se acabó la ficción. Todo o sea, acabó. no, miento, no se acabó la ficción. Quisieron seguir viviendo en ficción y ahí se acelera más el endeudamiento. No, pero y empiezan a sacar recursos. Pero Sí, básicamente, resulta que a mediados del 2015 ya no había cómo mantener la ficción. Sí. Entonces sí, con endeudamiento y más endeudamiento y preventas y eso, como que tratas de maquillar un poco la situación, pero la práctica es que desde junio 2015 los precios han crecido muchísimo más lento. Te voy a dar el segundo dato de la semana, Sebastián. O sea, una vez más este es el programa de los datos de la semana. Tú dijiste, en 8 años los precios subieron en 45%. Sí. Y son los 8 años, perdón, ¿cómo era la frase? El frenesí del gasto. El frenesí del gasto. El frenesí del gasto público. Sebastián, en los 2 años y medio que vinieron después de esto, o sea, de junio 2015 hasta diciembre del año pasado, el Ecuador ha acumulado una inflación de únicamente, fíjate, en 2 años y medio, ya sin esta locura del gasto público, sin el frenesí del gasto público. Déjame leerte la definición de frenesí. Déjame termino el dato. Dale, ya, está bien, me gustó. En 2 años y medio, los precios en el Ecuador han crecido en acumulado solo 1,2%. En esos 2 años. En 2 años y medio. 2 años y medio. Desde junio de 2015, desde que se acabó el frenesí del gasto público hasta el cierre del año pasado, ha crecido en 1,2%, un poquito más del 1% el aumento de precios acumulado en 2 años y medio. O sea, se revirtió completamente. Íbamos a toda velocidad y estamos... Frenado abrupto. Frenazo abrupto. Mira tú, ya vamos a argumentar al final del programa que ha habido hasta un pequeño nivel de retro. Ya ver, frenesí. Frenesí. Exaltación violenta del ánimo, especialmente de una pasión. Entonces era una pasión por el gasto público. Pasión por el gasto. Totalmente, pasión por el gasto. Eso podemos una telenovela. Pasión por el gasto. Por el gasto. Pasión de gavilanes, pasión por el gasto. A propósito, dato freak de la semana, Alfred Hitchcock tenía una película que se llama Frenesí. Muy bien. 1972. El dato inútil del día de hoy. Sí, bastante. O sea, un poco más inútil que el de la inflación acumulada, ¿no es cierto? Ahora, lo interesante es que este dato de la semana, te toca a ti preguntarme a mí, Sebastián. Dale. ¿Es bueno o malo? ¿Bueno o malo, Vicente, este dato? Este dato de 1% de inflación acumulada en 2 años y medio no es ni bueno ni malo, Sebastián. Depende. Ah, te adelantaste. Muy bien. Te adelantaste. Qué triste. Todo depende de nuestra profesión. Depende, pero fíjate que es menor que el de toditos los países que nombramos hace un rato. Ya, perfecto. Entonces hagamos el ejercicio de nombrarlos, ¿no es cierto? A ver, en estos mismos 2 años y medio que el Ecuador acumuló solo 1,2% de inflación, porque simplemente el gobierno se quedó sin plata y tuvo que empezar a ajustarse. Y ya no hay este frenesí, esta pasión exaltada por el gasto. Exaltación violenta del ánimo o del gasto. Esta exaltación violenta del gasto. Resulta que, como decía, el Ecuador ha tenido un aumento de precio acumulado de 1,2%. Colombia, en 2 años y medio, ha tenido
13 puntos, casi 14 puntos de inflación. 10 veces. acumulada, ¿sí? Chile ha tenido 7 puntos de inflación acumulada, igual que Perú. Ya. Y hasta Estados Unidos ha tenido más inflación que nosotros. 3,3%. 3,3. Más del doble de inflación que nosotros. Entonces, esto debería llamarse una inflación con freno y marcha atrás. Marcha atrás. ¿Ya? Que es Inflación en retro. Claro, que hay una comedia de Enrique Jardiel Poncela, el famoso cómico español, que se llama Cuatro corazones con freno y marcha atrás. Muy bien. Aquí podría... Lo que pasó, la inflación, los precios están creciendo cada vez más lento. Y bueno, digamos que el lado bueno, entre comillas, Siempre hay que ver el lado amable de las cosas. ¿no es cierto? de la situación económica actual es que como hay poca demanda, los precios están bajando y quizás recuperemos algo de la competitividad perdida. Claro, porque hay que en decir estos que, supongamos que nuestros productores ecuatorianos quisieran vender los productos fabricados en Ecuador al resto del mundo. Fíjate que en Colombia están encareciéndose, el mundo en Colombia se está encareciendo. Sí. Y Ecuador eventualmente podría tener una ventaja sobre esto. Claro, eso Pero sí, una vez más, podría. podría. Pero una vez más, todo se lo deben al gobierno. En este caso al gobierno que frenó su gasto público. Ni más ni menos que eso. Pero ojo, esto no es, o sea, esto no es como una consecuencia no deseada de lo que están haciendo. No es que estaban buscando esto, Sí, no estaban buscando totalmente. reducir la inflación, ¿sí? Sino Entonces- que se les acabó la plata. Entonces, capítulo 1, inflación del Ecuador muchísimo más que de los vecinos y de los Estados Unidos. Esto cuando había el frenesí del gasto público, por si es que alguien duda de que toda la política económica de la Revolución Ciudadana nos encareció, esta es la comprobación evidente. Sí, es un dato, es un dato. Son datos. Exactamente. Y Ahora le por- podrían dar la lectura que quieras, pero Por otro lado, desde que dejó de tener este gasto público, el crecimiento porque imparable se que le tenía, acabó la plata. pues resulta que la inflación acumulada en el Ecuador es menos que las de los países vecinos y nos estamos en términos relativos, aclaro eso, en términos relativos, Abaratando. nos estamos abaratando. Muy bien. Y volvemos a hablar un poco más en detalle de esto y cerrar el programa luego de la corta pausa. No se vayan y volvemos. No se olviden, ¿Por banco? Grupo Promérica. Amigos, volvemos. Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito está. Programa en el que hablamos de inflaciones acumuladas, que esto... Totalmente Sebastián, apasionante. Sebastián, yo te digo una cosa. Este es el mejor programa de la radio en el que se habla de inflaciones acumuladas. O sea, eso es indudable. Porque probablemente No digas que somos el único. somos los únicos. Pero- Pero, ¿sabes qué? Si es No el- ha habido en la radio ecuatoriana un programa que se hable con más propiedad de inflaciones acumuladas. Ni por tanto tiempo. Ni las habrá. Ni las habrá. Porque nadie va a hablar de De eso. hecho, acabamos de agotar el tema. Todo lo contrario. Vamos ahora a la tercera parte. Ya. Esto es una inflación galopante con freno y marcha atrás. Ya. ¿Ya? O si quieres, ¿cómo era? Frenesí. Un frenesí. Una inflación frenética con freno y marcha atrás. Correcto. Mira qué titulazo nos tenemos ahora. Ahora, resulta que el gasto del gobierno cayó, porque ya no había plata y por ahí les trataron de maquillar un poco. Porque claro, insisto, teníamos una inflación muy fuerte creada por un altísimo gasto público, en realidad una de gasto público que lo que hizo es, ya me censuraron, Sebas, Sí, ya, claramente acabas de decir algo que no podías decir. un al aire. inconveniente gasto público. Sí. Está bien. Que le volvió caro al Ecuador. Ya. Y eso mucha gente que estaba en el gobierno en esa época no se da cuenta el daño que hizo. Voy a hacer algo que hacía el gobernante antes. No se dan cuenta el daño que hizo al Ecuador al encarecerle al país. ¿Ya? Sí, pero es lo típico que hacen los políticos, Vicente. Ya, pero bueno, esto es una La inflación. embarran, apostando la palabra que te censuraron un rato. Esta La embarran. es una tontería de inflación. Ya, Mira, bueno, me volví culto después de la censura. Muy bien. Y después tenemos que la inflación en los últimos 2 años y medio ha sido sumamente baja. ¿Podríamos decir que el gobierno era un frenético del gasto? Sin duda. Sinónimos de frenético: exaltado, enajenado, agitado, apasionado, ardoroso, excitado, furioso, colérico, chalado, loco. Ok. Muy bien. Pero lo interesante es que pero una inflación frenética con freno, ya se frenó y marcha atrás. No tiene nada que ver. No es frenético, no tiene que ver con el freno. Bueno, pero yo sé, pero se frenó está bien. y ahora hay marcha atrás. sea, es una- Sebastián, ya tenemos 5 meses consecutivos de inflaciones negativas. Deflación. Chiquititas, Pero no deflación. es que estábamos anunciando. No tenemos la deflación made in Japan, No, pero no, tenemos deflación. Pero llevamos 5 meses de inflación negativa. ¿Ya? O sea, octubre, noviembre, diciembre, ¿Enero? enero, no, entonces 4. 4. Y no me sorprendería que en febrero otra vez.
No, todavía, porque a ver, pero bueno, tenemos ya 4 o 5 meses consecutivos de inflaciones negativas. Y eso es la marcha atrás, ¿no? Eso es del retroceder en los precios. Ya. En realidad, perdón, me equivoqué. Tenemos septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero, 5 meses consecutivos de inflaciones negativas. ¿Clasifica esto para ya hablar de deflación? Me parece que desde hace 5 meses, sí. Claro, exactamente. No estamos diciendo que es una deflación monstruosa, como la que tuvimos en los años 30, pero es una deflación a todas luces. Que es la marcha atrás, ¿no? Sí. Y esto tiene muchos riesgos de la deflación. Las deflaciones son dañinas para los países, te generan desincentivos para producir. De eso ya hemos hablado en este programa. Sí, pero te generan desincentivos para producir, desincentivos para consumir, te complican el tema de pagos de deudas, porque si bien puede bajar el precio de lo que tú comes, no baja el precio de la deuda que tienes, Claro. no baja el pago que tienes de la deuda mensual, ni de ti ni de las empresas, y eso puede complicarle a la economía, pero al menos nos dice que nos volvimos carísimos, porque tuvimos un gasto público enorme. Un frenesí de gasto. Un gasto frenético, ese mejor. Que se frenó y incluso se ha achicado el gasto público. Hoy el gasto público es bastante menos de lo que era Y ojo, al 2014. Como ya lo hemos dicho en varios programas, esto no es una decisión explícita de política en la que dices, vamos a gastar menos. Todas estas cosas que dice Lenín Moreno de vamos a hacer una contracción del gasto. No. Simplemente gastas menos porque tienes menos recursos. Correcto. Entonces, todo esto es la historia de una inflación que no, en cierto punto esta caída de los precios tiene un lado de oportunidad. Podría ser que nos ayude a ganar algo de competitividad. Recuperar algo de la competitividad perdida en los años del frenesí del gasto público, Correcto. que tanto daño le hicieron a la economía ecuatoriana, porque tanto gasto lo que hizo es generar inflación y volverle al país poco competitivo. Un país caro. Pero claro, era fácil en esa época, gastabas, y no importa, todo con un precio del barril del petróleo de 105, 110 dólares, 117 dólares que llegó en el 2008, nada importa, todo se solucionaba, todo era fácil y todo parecía estar bien hecho. La mesa servida. La mesa parecía estar servida. Y no había mesa. Más de servida no estuvo y de mesa había poco. Había poco. Sí. ¿Sí? Muy bien, eso ha sido el programa de hoy, Sebastián. Muy bien. Hemos hablado de la inflación frenética. Y frenéticamente nos despedimos. Con ustedes. Con mucha pasión nos gusta hacer este programa. Les dejamos con la canción De Emanuel. Emanuel. Todo se derrumbó. Todo se derrumbó. ¿Qué es lo que pasó a fines del 2014 cuando cayó el precio del petróleo? Sí, muy bien. Chao. Ya me sabe ayer, me sabe ayer.